Pacho Alonso, un gigante de la música cubana, continúa siendo recordado con profunda admiración. Fue mucho más que un ritmo, un verdadero santiaguero de pura cepa, un músico completo que imprimió en sus boleros un sentimiento y una pasión auténticos. Con la inconfundible sabrosura de su ritmo pilón hizo que toda Cuba moviera los pies y vibrara al son de su arte. Que me digan feo en cuanto me vean, y la dicha de que es muy bonito todos lo desean, pero que me griten feo en cuanto me vean, y la dicha de que es muy bonito todos lo desean. Su obra es un orgullo para los santiagueros y un referente cultural que permanece vigente. Pacho Alonso supo contar con su música, las historias y tradiciones de su tierra, quedando así inmortalizado en la memoria musical de la mayor de las Antillas. Kevin Reyes y Yamaili Almenares González, Canal Cubano de Noticias. Domingo del mes de agosto en el que la música del santiaguero Pacho Alonso ocupa nuestro tiempo. Octavo mes del año que tiene una significación especial, pues el 22 de agosto de 1922 nació este reconocido músico al tiempo que surgía la radio cubana, medio de comunicación que contribuyó a la carrera artística de Pacho, así como a la de otros hombres y mujeres que apostaron por el arte. También en agosto, pero el 26 de 1982, falleció este connotado representante de la música popular. Por ello, como parte de nuestro homenaje a su persona y a su andar por la cultura, tenemos la exclusiva de contar con el testimonio de Pachito Alonso, su hijo y también músico. Gracias a la colaboración de nuestra colega Georgina Aguiar, podemos descubrir de primera mano cuáles fueron los inicios de Pacho Alonso en la música y cómo fue ese primer acercamiento a ella, considerando que vivía en un ambiente familiar donde la música no era algo ajeno. Pero además, Pachito contó en su entrevista por qué su padre prefirió apostar por el arte a pesar de haber cursado y terminado satisfactoriamente estudios en la Escuela Normal para Maestros de Santiago de Cuba. Bueno, mi papá fue de todo. Mi papá fue, no sé, enfermero, sastre, de todo fue mi papá. Independientemente, bueno, gracias a mi abuelo, que fue una figura ilustre de Santiago de Cuba y de la historia de Cuba. Mi abuelo fue uno de los que trajo los restos de María la Grajales de Jamaica para Santiago de Cuba. Mi abuelo siempre inculcó que estudiaran todos. Mi papá era maestro y en la escuela de la normal, siendo maestro, estudiando la maestría, había un amigo, un hermano de él, que era Fran País, que tocaba el órgano en la iglesia, pero en la escuela acompañaba el piano a los cantantes, a los compañeros que cantaban, y ahí empezó mi papá con el tema de cantar y esa onda en la Escuela Normal de Santiago de Cuba, que también estaba La Lupe también, y nada, y ahí empezó después fue Luis Carbonell, fue uno de los que lo ayudó en su carrera, lo presentó en CMKC, en Santiago de Cuba, y así, hasta que llegó aquí a La Habana, donde uno de los grandes directores y productores de la Reza Víctor, que era el maestro Bebo Valdés, fue el que le dio, como se dice, la patadita hacia el triunfo nacional, tanto internacional, grabando su primer disco con la Reza Víctor, y a partir de ahí, bueno, se hizo internacional y nacionalmente ganando discos de platino. Mi papá siempre le gustó la música, ejemplo, según ellos, no me digan, yo no soy, de todos los hermanos, el que menos cantaba era mi papá, porque había un tío mío que se llamaba Chori que cantaba, porque mi tío Luis, que fue el que le preparó el concierto a mi papá con Guzmán y Somavía aquí en el ICR, un concierto que mi papá hizo en televisión cantando todos los boleros de los años 40 hasta los 60, eso se lo preparó mi tío Luis, que era una voz lindísima, y mi tía Neveida, la doctora, también, entonces que salió famoso y cantante fue mi papá. En la vida de Pacho Alonso jugó un papel especial el acuarelista de la poesía antillana Luis Carbonell, pues lo estimuló con 18 años a presentarse cantando boleros en un programa de la emisora CMKC. Pero el Benny Moré, el bárbaro del ritmo, también contribuyó en su formación y tuvieron la dicha de compartir escena. El testimonio de Pachito lo confirma. Claro, sí, tú sabes que siempre uno tiene una mano
una mano derecha que lo levanta y le dice, vamos a probar a este muchachito. Y Luis fue para ser el primero en esto, ¿no? Ya mi papá tenía su fama en la escuela de la normal, cantando con Fran. Creo que la versión esa famosa de mi papá, que todo el mundo dice, Pacho, Niebla el Rechuelo, empezó con Fran allí en la escuela. La vida no tiene coincidencia, son cosas, yo diría que son cosas espirituales, son cosas fuera de, no sé. Benny viene de México y va para Santiago de Cuba. México había triunfado, México. Pero viene para Santiago de Cuba a cantar con la orquesta de Mariano Mercerón. Cuando llega a Santiago de Cuba, en la orquesta de Mariano Mercerón está Fernando Álvarez, Pacho y entra Benny. Eso fue una cosa que te puedo contar. Fue ¿cómo te decía? Un verbo en una oración bien, bien pronunciado, porque no solamente eran 3 super cantantes, a mi criterio, o al criterio del pueblo, sino que eran 3 hermanos. Tal es así de que cuando Benny sale de Santiago para La Habana, arrastra a Fernando y lo pone a cantar en la orquesta gigante y le dice a Fernando después, oye, dale echando aquí, lo tiene que cantar solo. Y Fernando es cuando, que no sé, Fernando hizo dúo con Libertad Lamarque, ¿no? Fernando fue otro de los grandes. Y mi papá, bueno, hicieron una liga muy personal de amistad, de hermandad. Inclusive yo recuerdo cuando yo vine para La Habana con mi hermana Melissa, nosotros íbamos todos los domingos íbamos a comer a casa de él. Cuando no había trabajo en mi papá tenía, yo iba todos los domingos a comer. Y nosotros nos reíamos porque Benny tenía una cochiquera y toda la cochiquera esa decía, este se llama Pacho Alonso, este es Celeste Mendoza, y era un banque. Entonces son cosas que desgraciadamente no se ven hoy en nuestro ambiente musical, ¿no? Esa hermandad linda que existía. Y tal es así, bueno, que los 3 murieron aquí en Cuba. Murieron en el mismo mes y algunos nacieron en el mismo mes, como el caso de mi papá. Mi papá nació el 22, Fernando falleció el 22, mi papá falleció el 26 y Benny el 24. Por eso te decía que son cosas súper espirituales, son cosas que yo no creo en la coincidencia, son cosas de la vida. Igualmente es necesario destacar a Pacho Alonso y su agrupación Los Modernistas, así como Los Bocucos, posteriormente formada. En el siguiente material además sobresalen detalles de la etapa en que Pacho decide mudarse a La Habana para defender su profesión en la capital del país. Osadía y valentía que tuvo y que siempre le caracterizó. Escuchemos. Bueno, Los Modernistas fue una cosa que mi papá hizo saliendo ya de la escuela normal, que hizo su conjunto y le puso Los Modernistas. Y esos modernistas, cuando tú caminas, cuando decía a Juan Manuel Serra, se hace camino al andar, cuando tú vas caminando, haciendo Los Modernistas de mi papá, la cerveza Polar lo contrata. Y es cuando se hace mi papá muy famoso en Santiago de Cuba. Ya la vez que ellos salen mi papá, ya Benny sube, Fernando sube y él se queda ahí haciendo otras cuestiones que en otra ocasión hablamos, ¿no? Que serán muy, muy interesantes porque mi papá estaba muy vinculado a Fran y si está vinculado a Fran tenía que estar en la clandestinidad también. Y nada, cosas muy lindas que me orgullece como artista y como hombre. ¿Qué pasa? Que el director de Greve, por eso había un cantante aquí que siempre llegaba tarde a las presentaciones, porque las presentaciones eran en vivo, y entonces le dijo al director, oye, yo tengo un muchachito ahí que lo he preparado, que es maestro, un muchacho muy bueno, y entra mi papá y presenta a mi papá, y es cuando mi papá lo presenta en el programa, y a partir de este programa, que es el primer tema que graba mi papá, que es Enferma del Alma, mi papá ya se sube en el pedestal de la fama, de la cosa, y es cuando Bebo decide hacer el disco de mi papá. Ya mi papá aquí ya en el Cherezada ya lo habían contratado, ya tenía un lugar específico aquí en La Habana y nada, y hace famoso el Cherezada, que inclusive el primer disco de mi papá se llama Una Noche en el Cherezada, pero en esa noche hacía el Cherezada, hacía el Le Mans, que estaba en Quintibé, hacía el Riviera, inaugurando el Riviera y después Dubil y así, porque mi papá con Santiago al fin en el primer disco ese trae a los hermanos Bravos para que le hagan coro. Tú sabes que uno va arrastrando a su gente, ¿no? Mi papá tenía esa característica de ayudar y entra y los hermanos Bravos es la voz que se oye en el coro de Yo no quiero perder mi camino. Y entonces también trae a Enrique,
que era su compositor principal, y su hermano, Enrique Borne. Acerca del ritmo pilón, el upa upa y pacho, así como la colaboración sistemática con Enrique Borne, vamos a conocer de inmediato. ¿Qué contar del ritmo pilón y pacho, quien en colaboración con su creador Enrique Borne lo divulgara y popularizara en los años 60? Escuchemos. Bueno, mira, Enrique empieza con mi papá desde muy temprano. Ya que cuando mi papá empieza a grabar con Harry Chavito, hay temas, bueno, el primer tema fue, que sale en el disco ese, Yo no quiero perder mi camino. Ya a partir de eso mi papá y Enrique era la uña de carne, ¿no? Viene el segundo disco, Que me digan feo, Cualquiera se le muere un tío, todos esos temas. Y en el año 65 tú sabes que había una furia muy grande del rock a nivel mundial. Existían los Rolling Stones, existían los reyes del rock en esa época, que eran los Beatles, y Cuba no estaba ajena a eso. Y entonces, bueno, Enrique tenía la idea del pilón, y con mi papá, y etcétera. Y Enrique le dice, oye, ¿por qué no hacemos esto y esto? Entonces eso contribuyó a que la juventud de esa época bailaba Tui Sanchao y bailaba pilón. Y después salió Mozambique, después salió Pacá. Es decir, que había una balanza musical en nuestro país. ¿Por qué? Porque había un apoyo gubernamental que apoyaba la divulgación de esas cosas. Inclusive los grandes bailes de la Universidad de La Habana se daban aquí en La Colina, en Girón, entonces se hacían aquí, y la juventud de esa época bailaba pilón, y bailaba Mozambique, y bailaba Tuchanchado, y cantaba Hey You, ¿me entiendes? Todas esas cosas que no había, es decir, que no hay la contrabalanza que existe actualmente en cuanto a la música que se divulga actualmente, y está la juventud asumiendo. El upa upa son de los inventos de mi papá con Enrique. El upa upa son cosas, otro ritmo más que mi papá sacó, y los teníamos aquí en los carnavales nosotros, que era una locura eso. Y mi papá siempre fue un creador, y un creador gracias a su idiosincrasia como santiaguero, a su que nunca perdió la esencia de Santiago, ¿no? Y el apoyo que siempre tuvo de su hermano, su amigo y su compositor de Enrique. Mi papá siempre tenía muchas ideas, pero Enrique era, como decía, el rector que le decía, oye, vamos por aquí, vamos por allá, y esto, cosas así, muy, muy lindas. Recesamos unos minutos del tema que nos ocupa esta mañana, pues es preciso informarnos de otros contenidos que son noticia este día. Más adelante volveremos a Pacho Alonso y su música. Muy buenos días. Vamos a hacerlo, muchachitas, sin miseria. Dice Modestico que usted no baila con él. Baila María Cristina con su cintura al ritmo pilón otra vez. Baila María Cristina con su cintura al ritmo pilón. María Cristina, María Cristina, María Cristina, María Cristina otra vez. ¿Qué es eso que estoy escuchando?